¿Alguna vez te has preguntado por qué el 90% de las startups fracasan en sus primeros años? Eric Ries, emprendedor en serie y creador de Imbu, revolucionó el mundo del emprendimiento con el método Lean Startup, desafiando todo lo que creíamos saber sobre crear empresas exitosas. Hoy vamos a desmantelar los mitos más peligrosos que están matando tu startup y revelar las estrategias que Silicon Valley no quiere que conozcas. Si estás pensando en emprender o ya tienes tu startup, esta guía práctica podría ser la diferencia entre construir el próximo unicornio o unirte a la estadística de fracasos. Te mostraré cómo validar tu idea sin gastar una fortuna y los secretos para escalar tu negocio de manera sostenible. No te pierdas ningún detalle. Activa la campanita, suscríbete y déjame en los comentarios tu mayor desafío como emprendedor. 1. ¿Crees que montar una startup es como lanzar un cohete a la luna? Tienes un plan de negocio perfecto de 200 páginas, una presentación impecable, consigues la financiación, despegue hacia el éxito. Suena increíble, ¿verdad? Pues esa es precisamente la fantasía que ha mandado al cementerio a miles de empresas. Eric Ries nos lanza una advertencia brutal. Tu startup no es un cohete, es más bien un coche de rally en medio de un bosque denso y con niebla. El cohete tiene una sola trayectoria, un solo destino. Si te desvías 1 milímetro, no llegas a Marte, te conviertes en chatarra espacial carísima. El coche de rally, en cambio, está diseñado para corregir el rumbo, para derrapar, para encontrar nuevos caminos cuando el principal está bloqueado. ¿Quieres un ejemplo de un cohete que explotó en la plataforma? Hablemos de Webvan. A finales de los 90, esta gente quería ser el Amazon de los supermercados. Su plan era majestuoso: almacenes automatizados del tamaño de 30 campos de fútbol, una flota de furgonetas personalizadas y la promesa de entregarte la compra en 30 minutos. Levantaron $800 millones. 800 millones. Construyeron la infraestructura de la NASA para venderte plátanos. ¿El problema? Invirtieron todo en construir el cohete antes de preguntar si alguien realmente necesitaba que sus plátanos llegaran en un vehículo espacial. Spoiler: la gente no lo necesitaba. Webvan se convirtió en uno de los fracasos más espectaculares de la historia. ¿Por qué? Porque se enamoraron del plan, no del problema. Y aquí viene el dato que duele. El 75% de las startups no fracasan por un mal producto, fracasan por ejecutar a la perfección un plan que no le importaba a nadie. Gastan todo su combustible yendo en la dirección equivocada. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que tu mapa te lleva a un precipicio? Aquí entra una palabra clave: pivotar. No es rendirse, es girar el volante con inteligencia. Mira el caso de Odeo. Era una plataforma para crear y escuchar podcast. Sonaba bien, hasta que un día, un tal Steve Jobs subió al escenario y dijo: por cierto, ahora iTunes tiene podcast. Jaque mate. En un instante, Apple había hecho irrelevante todo su negocio. Estaban muertos. ¿O no? En lugar de organizar un funeral para la empresa, los fundadores se fijaron en un pequeño proyecto paralelo que usaban internamente para comunicarse. Era una herramienta simple para decir que estabas haciendo en 140 caracteres. ¿Te suena? Ese pequeño giro, ese pivote, se convirtió en Twitter. No fue un plan B, fue una reacción inteligente a la realidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El propio Eric Ries vivió esto en carne propia. Su empresa, Imbu, empezó con una idea que hoy suena casi absurda: un complemento de avatares en 3D para los programas de chat de la época. Era una apuesta tecnológica complejísima para un mercado que quizás ni existía. Fracasaron una y otra vez. Pero en lugar de estrellarse, esa empresa se convirtió en un negocio valorado en millones. ¿Cómo lo hicieron? Descubrieron algo revolucionario: que el fracaso no es el enemigo, es el maestro más honesto que vas a tener. Cada error les enseñaba algo que ningún plan de negocio podía predecir. Cada tropiezo les mostraba un camino que no habían visto antes. No se trataba de evitar los errores, se trataba de fallar rápido, fallar barato y aprender más rápido que la competencia. Esta es la diferencia fundamental entre el pensamiento tradicional y el método Lean Startup. Las empresas tradicionales invierten años y millones en construir el producto perfecto, para después descubrir que nadie lo quiere. Las startups Lean construyen lo mínimo viable, lo ponen en manos de clientes reales y dejan que la realidad les enseñe qué hacer después.
Piensa en tu proyecto, en esa idea que te quita el sueño. Sé brutalmente honesto. ¿Estás construyendo un cohete o aprendiendo a conducir? La respuesta determinará si tu startup será la próxima historia de éxito o simplemente otra estadística más en el cementerio de los sueños empresariales. 2. 41 millones de dólares de financiación antes del lanzamiento. Un equipo de ingenieros estrella. El resultado, uno de los fracasos más humillantes y caros de la historia tecnológica. Se llamaba Color, y su brillante idea era que tu teléfono compartiera automáticamente tus fotos con todos los desconocidos que estuvieran cerca de ti en ese momento. Imagínate en una cena familiar, sacas una foto del abuelo soplando las velas, y de repente aparece en el móvil del tipo de la mesa de al lado que está cenando solo con su gato. Romántico, ¿verdad? Color apostó 41 millones a que la gente querría vivir en un reality show permanente donde cada momento íntimo se convirtiera en contenido público para extraños. Pero su verdadero error no fue solo esa suposición delirante. Fue ignorar dos preguntas que actúan como veneno silencioso en el ADN de cualquier startup. La primera pregunta es letal en su simplicidad. ¿Este producto realmente le soluciona un problema a alguien? ¿Lo suficiente como para que se molesten en usarlo o pagar por él? Color nunca se detuvo a preguntárselo a una sola persona real. Asumieron que compartir fotos íntimas con desconocidos era un problema que la humanidad estaba desesperada por resolver. Spoiler, no lo estaba. La segunda pregunta es igual de mortal. Una vez que tienes algo valioso, ¿cómo se enterará la gente de que existes? ¿Cómo pasarás de un cliente a 10,000? Color asumió que la genialidad de su idea sería suficiente para que se propagara como un virus. Su plan de crecimiento era básicamente: construyámoslo y ya vendrán. Es como abrir un restaurante en el desierto y esperar que la gente aparezca porque la comida está buena. Ahora, déjame contarte la historia de los que sí entendieron el juego. Aardvark era un motor de búsqueda social. En lugar de preguntarle a Google, le preguntabas a Aardvark y él encontraba a la persona adecuada en tu red para responderte. Suena complicado, ¿no? Pero aquí viene lo brillante. Sus fundadores no empezaron construyendo una inteligencia artificial complejísima. Empezaron validando una hipótesis muy básica. ¿La gente prefiere preguntarle a un humano de confianza antes que a Google para cierto tipo de preguntas? Durante meses, el motor de Aardvark eran los propios fundadores respondiendo manualmente a las preguntas que llegaban. Como si fueran el mago de Oz detrás de la cortina, pero a propósito. Validaron que la gente sí quería ese servicio. Y su crecimiento no fue un deseo piadoso. Al obtener respuestas de calidad, los usuarios invitaban a sus amigos más listos para mejorar el sistema para todos. El crecimiento estaba integrado en el valor mismo del producto. El resultado: Google compró a Aardvark por 50 millones de dólares. No compraron un software perfecto, compraron la certeza de que las dos hipótesis eran correctas. Pero aquí viene la parte que te va a encantar. No necesitas un equipo de ingenieros para validar estas hipótesis. Existe una técnica brillante y casi gratuita que se llama el test del conserje. Es como ser el mayordomo más exclusivo del mundo, pero solo para una persona. La empresa Food on the Table quería crear un servicio online que planificara menús semanales y diera la lista de la compra. La forma tradicional habría sido pasar un año y gastar 100,000 euros desarrollando la plataforma. En su lugar, hicieron algo que parecía una locura: encontraron a una sola clienta. El fundador iba a su casa cada semana, le preguntaba qué le apetecía comer, buscaba cupones de descuento en el supermercado local, le diseñaba el menú y le entregaba la lista de la compra en mano. Todo manual. Como un conserje de hotel de 5 estrellas, pero para la cena del martes. ¿Era escalable? Para nada. ¿Era rentable? Por supuesto que no. Pero con esa única clienta, validó su hipótesis de valor. La gente estaba dispuesta a pagar por ese servicio personalizado. Una vez que tuvo esa certeza, empezó a pensar en cómo automatizarlo. Es como probar una receta cocinando para un amigo antes de abrir un restaurante. Mucho más barato que descubrir que tu paella sabe a cartón después de firmar el alquiler del local. Así que antes de enamorarte de tu gran idea, antes de gastar un solo euro, conviértete en detective. Tu misión no es construir, es aprender. Olvida tu producto por un momento y enfócate en el problema que quieres resolver. Diseña tu propio test del conserje.
¿Cómo podrías ofrecer una versión súper exclusiva y manual de tu solución a una sola persona? No pienses en tecnología, piensa en servicio. La respuesta que obtengas no estará en un informe de mercado lleno de gráficos bonitos. Estará en la cara de ese primer cliente. En si sonríe cuando le entregas tu solución o si pone cara de ¿y esto para qué sirve? Esa verdad vale más que 41 millones de dólares en suposiciones. Porque al final del día, es mejor fallar rápido y barato que fallar lento y caro. Y definitivamente es mejor no fallar en absoluto. 3. ¿Cómo se construye un imperio de comercio electrónico de 1.000 millones de dólares? La respuesta lógica sería, con un almacén gigantesco, un sistema logístico impecable y miles de empleados. Error. La respuesta correcta es, con una cámara de fotos y un par de zapatos que ni siquiera son tuyos. Bienvenidos al arte de vender humo, de forma completamente legal y brillante. Drew Houston, el fundador de Dropbox, se enfrentaba a un problema que todos hemos tenido: explicar algo técnicamente complejo a gente que se aburre con los detalles técnicos. Su servicio de sincronización de archivos en la nube sonaba tan emocionante como leer el manual de instrucciones de una lavadora. Construir el producto real le llevaría años. Así que, en lugar de escribir una sola línea de código funcional, hizo algo que su abuela habría entendido: grabó un vídeo de 3 minutos. El vídeo mostraba un cursor moviendo archivos a una carpeta mágica que aparecía instantáneamente en otros dispositivos. Parecía una demo del producto real. Pero era un completo montaje teatral. No había producto. Era puro teatro digital, como esas películas del oeste donde las fachadas de los edificios no tienen nada detrás. Subió ese vídeo a Hacker News y se fue a dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, la lista de espera había pasado de 5.000 a 75.000 personas. Houston no validó un producto, validó un deseo. Demostró que la gente no quería sincronización de archivos mediante protocolo de transferencia asíncrona, quería que sus malditos archivos estuvieran donde los necesitaran, sin complicaciones. El vídeo fue su MVP, y su único coste fue el tiempo que tardó en grabarlo. Pero vamos un paso más allá en esta escuela de ilusionismo empresarial. ¿Y si puedes hacer que tu humo parezca un producto totalmente funcional y automatizado, cuando en realidad detrás del telón hay una persona trabajando como un condenado? Esta técnica se conoce como el mago de Oz, y es tan elegante como descarada. La empresa CardMunch, que luego LinkedIn compró por una fortuna, ofrecía una app que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Le sacabas una foto a una tarjeta de visita, y en minutos, los datos aparecían perfectamente digitalizados en tus contactos. Los usuarios asumían que detrás había un algoritmo de inteligencia artificial más avanzado que el cerebro de Einstein. La realidad era mucho más terrenal. Las imágenes se enviaban a un centro donde personas de carne y hueso, probablemente tomando café y quejándose del jefe, transcribían los datos manualmente. Era un engaño, sí, pero un engaño con más clase que el de un político en campaña. Permitía a CardMunch validar 2 hipótesis cruciales. Primera, ¿la gente quiere este servicio? Segunda, ¿cuánto pagarían por él? Todo esto antes de invertir una fortuna en desarrollar la tecnología que, eventualmente, reemplazaría a los humanos. Es como probar si tu chiste es gracioso contándoselo a tu cuñado antes de soltarlo en una cena importante. Y cuando crees que ya no se puede ser más minimalista, aparece la historia de Groupon para hacerte sentir como un derrochador. Antes de ser el gigante de los cupones que todos conocemos, Groupon era un blog de WordPress. Nada más. Ni siquiera tenía el diseño bonito que tu sobrino de 15 años le haría a su blog de videojuegos. Andrew Mason, su fundador, publicaba una oferta al día en ese blog con la elegancia estética de un periódico mural de instituto. Si a la gente le interesaba, tenía que rellenar un formulario más básico que el de una pizzería. Luego, el equipo generaba manualmente un cupón en formato PDF y lo enviaba por correo electrónico a cada comprador. Era feo, era torpe, era increíblemente ineficiente. Pero funcionó mejor que un discurso de motivación personal. Validó el modelo de negocio central. Si un número suficiente de personas se compromete a comprar algo, se puede conseguir un gran descuento. El MVP no necesita ser bonito ni escalable. Solo necesita responder a tu pregunta más urgente, como cuando le preguntas a tu pareja si le gusta tu nuevo corte de pelo. No necesitas una respuesta elaborada, solo necesitas saber la verdad.
Vender humo legalmente no es estafar a la gente. Es tener el respeto suficiente por tu propio tiempo y dinero, y por el de tus inversores, como para no construir castillos en el aire. Es sustituir la fe ciega por la evidencia empírica. Es la diferencia entre creer que sabes cocinar porque ves programas de cocina y realmente meter las manos en la masa para descubrir que quemar agua es más fácil de lo que pensabas. El producto mínimo viable no es un producto a medias, es un instrumento de aprendizaje de máxima velocidad. No estás vendiendo zapatos, archivos o cupones. Estás comprando datos. Estás comprando la certeza de que tu idea no es una alucinación colectiva que solo existe en tu cabeza y en la de tu madre, que siempre dice que tus ideas son geniales. La próxima vez que tengas una idea brillante, antes de hipotecar la casa o pedirle dinero a tu tío rico, hazte esta pregunta. ¿Cuál es la forma más barata y rápida de descubrir si alguien más, además de ti, piensa que esto vale la pena? Porque al final del día, la diferencia entre un visionario y un loco es muy simple: los datos. 4. Hablemos de números, pero no de esos que presumes en las cenas familiares. Hablemos de los números que, si los ignoras, se convierten en la lápida de tu startup. Imaginen ser el rey de la discoteca más popular de Internet. En 2005, Tom Anderson, el fundador de MySpace, era exactamente eso. Portadas de revistas, millones de perfiles personalizados, la corona de las redes sociales sobre su cabeza. El problema es que la fiesta se estaba volviendo un caos. La gente llegaba, decoraba su perfil con brillitos y música automática, pero luego se quedaba esperando 5 minutos a que cargara cada página. MySpace se obsesionó con métricas que sonaban impresionantes: millones de canciones subidas, perfiles únicos creados, horas de personalización. Pero ignoraron la métrica que realmente importaba: el tiempo de carga promedio y la tasa de abandono por frustración técnica. No murieron por falta de creatividad, murieron porque convertir tu plataforma en una discoteca con luces estroboscópicas está muy bien, pero si la puerta de entrada es un embudo de 3 metros de ancho, la gente se va a otro lado. Eso es una métrica vanidosa, te hace sentir como el organizador del evento del año, pero no te dice que tus invitados se están yendo por la puerta trasera. La cura para esta vanidad se llama métrica accionable. Pensemos en Grokit, una plataforma para preparar exámenes de admisión. Podrían haberse jactado de tener 500.000 de estudiantes registrados. Métrica vanidosa. En su lugar, se obsesionaron con algo mucho más aburrido pero infinitamente más útil. ¿Los estudiantes que usan nuestra función de estudio en grupo obtienen mejores notas que los que estudian solos? Esto es accionable. Si la respuesta es sí, inviertes más en esa función. Si es no, la rediseñas o la eliminas. La métrica te obliga a tomar una decisión. Una métrica vanidosa te invita a abrir champán. Una métrica accionable te obliga a remangarte y ponerte a trabajar. Pero ¿cómo mides esto sin arruinarte? No puedes simplemente mirar los promedios. Los promedios son como los políticos. Prometen mucho pero no te dicen toda la verdad. Aquí es donde entra una herramienta poderosa: el análisis de cohortes. Suena complicado, pero es tan simple como mirar las fotos de promoción de un instituto. Una cohorte es un grupo de usuarios que empezó a usar tu producto en el mismo periodo, digamos la promoción de enero. Analizas el comportamiento de la promoción de enero a lo largo del tiempo. Luego lanzas una nueva función y observas a la promoción de febrero. ¿Se quedan más tiempo? ¿Compran más? ¿Recomiendan más que la promoción anterior? Botizen, una startup de activismo político, usaba esto para ver si los cambios en su plataforma realmente aumentaban el compromiso de los nuevos usuarios o si simplemente estaban quemando dinero en marketing para atraer gente que se largaba a las pocas semanas. El análisis de cohortes es el detector de mentiras de tu producto. Te dice si tus mejoras son reales o si solo estás cambiando la decoración del camarote mientras el barco se hunde. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo consigues estos datos sin hipotecar la casa? Para probar si las mujeres alquilarían vestidos de diseñador, las fundadoras de Renderangua no construyeron una plataforma web de millones de dólares. Compraron algunos vestidos caros, fueron a residencias universitarias y se los ofrecieron directamente a estudiantes. La métrica clave no era el tráfico web ni las descargas de la app. Era mucho más simple y brutal: ¿qué porcentaje de mujeres que ven estos vestidos en persona están dispuestas a alquilarlos? No estaban comprando clientes, estaban comprando respuestas.
Por el precio de unos cuantos vestidos y unos viajes en metro, obtuvieron una verdad irrefutable sobre su modelo de negocio. Mientras sus competidores gastaban fortunas en estudios de mercado y focus groups, ellas aprendían con dinero de bolsillo. Para organizar todo este ciclo de aprendizaje, necesitas un sistema que te mantenga enfocado. Imaginen una pizarra con 3 columnas: por hacer, en proceso y hecho. La regla de oro es que no puedes tener más de 3 o 4 tareas en proceso a la vez. Esto obliga al equipo a terminar lo que empieza antes de saltar a la siguiente idea brillante. Cada tarea no se considera hecha hasta que no solo está codificada o implementada, sino que se ha lanzado, medido y se ha aprendido algo de ella. Este tablero no es una lista de tareas, es una máquina de generar aprendizaje validado. Visualiza el flujo de una idea desde la concepción hasta la validación o invalidación con datos reales. Es el antídoto contra el síndrome del objeto brillante, donde los equipos saltan de una idea a otra sin terminar ni aprender nada, como niños en una juguetería. Has dejado de mirarte en el espejo de la vanidad. Has aprendido a medir lo que importa con cohortes. Usas experimentos baratos para obtener datos reales. Tienes tu tablero que te muestra la cruda verdad del progreso de tu equipo. Pero, ¿qué pasa cuando esa verdad es fea? ¿Qué haces cuando tus métricas accionables, después de semanas de esfuerzo, te dicen que no le importas a nadie? ¿Qué pasa cuando tu máquina de aprendizaje te confirma, una y otra vez, que vas directo hacia un precipicio? En ese momento, te enfrentas a la decisión más difícil y valiosa en la vida de cualquier emprendedor: saber cuándo pivotar y cuándo perseverar. Es el arte de distinguir entre un obstáculo temporal y una pared de hormigón armado. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en evitar los golpes, sino en saber cuáles vale la pena recibir. Antes de seguir adelante, haz este ejercicio. Mira tu propio proyecto o idea. Olvida el número de descargas, seguidores o visitas. Identifica una sola métrica accionable, una causa y un efecto claro. Por ejemplo, cuando un usuario usa la función X, su probabilidad de volver al día siguiente aumenta 1%. Si no puedes nombrar ni una sola, quizá el espejo te ha estado engañando más de lo que crees. 5. Llegamos al momento de la verdad. Ese punto en el que los datos no mienten y te susurran al oído una pregunta terrible. ¿Seguimos cavando en este túnel con la esperanza de encontrar oro, o admitimos que estamos en el hoyo equivocado y empezamos a cavar en otro sitio? Imaginen a los fundadores de Odeo, una plataforma de podcast que nadie usaba. Mientras su producto principal se hundía como el Titanic, se dieron cuenta de algo curioso: ellos mismos no usaban Odeo para escuchar podcast. En cambio, estaban obsesionados con una herramienta interna que habían creado para enviarse mensajes cortos entre el equipo. Se llamaba TWTTR. El pivote no fue cambiar el producto, fue darse cuenta de que el cliente no era el público general de podcast, sino ellos mismos y gente como ellos que necesitaba comunicación instantánea y breve. Ese pivote se convirtió en Twitter. Eso es un pivote, un cambio de dirección controlado, basado en lo que has aprendido del mercado, no una rendición. Pero pivotar no es solo cambiar de idea. Es una ciencia. Eric Ries identifica hasta 10 tipos de pivotes. En 1977, una tienda de antigüedades en Chicago enfrentaba el fracaso. Para entretener a los escasos clientes que miraban muebles viejos, los dueños empezaron a prepararles sándwiches calientes en una vieja estufa de leña, una potbelly stove. Pronto, la gente no venía por las antigüedades, venía a hacer cola por los sándwiches. Los dueños hicieron un pivote de zoom in, tomaron una sola característica de su negocio, los sándwiches, y la convirtieron en el negocio entero. Hoy, Potbelly Sandwich Shop es una cadena con más de 400 locales. Pasaron de vender sillas viejas a vender almuerzos. Eso es pivotar con maestría. La decisión no se toma por instinto, sino con un ritual, la reunión de pivote o perseverar. En Paz, la red social que competía con Facebook, estas reuniones eran brutales. Los datos mostraban un engagement terrible. La pregunta no era ¿qué opinamos?, sino los experimentos para mejorar las métricas clave están acelerando nuestro progreso. La respuesta era un no rotundo. El pivote fue inevitable. Abandonar la lucha contra Facebook y convertirse en una red íntima, limitada a 50 amigos. La decisión, basada en datos y no en ego, salvó a la compañía.
Para llegar a la raíz del problema en estas reuniones, se puede usar una técnica brutalmente simple robada del sistema de producción de Toyota, los 5 porqués. Cuando una métrica es mala, no te quedes en la superficie. Pregunta por qué 5 veces. Por ejemplo, 1. ¿Por qué los nuevos usuarios no vuelven? Porque no encuentran valor en la primera sesión. 2. ¿Por qué no encuentran valor? Porque la función principal es confusa. 3. ¿Por qué es confusa? Porque intentamos meter demasiadas opciones a la vez. 4. ¿Por qué metimos tantas opciones? Porque no sabíamos cuál era la más importante para el usuario. 5. ¿Por qué no lo sabíamos? Porque nunca validamos la hipótesis del problema principal. boom. En 5 preguntas, pasas de los usuarios no vuelven a nuestra hipótesis fundacional está mal. El problema no es el diseño, es la estrategia. Y eso exige un pivote, no un rediseño del botón. La decisión de pivotar o perseverar es la encrucijada más solitaria del emprendedor. Es admitir que tu mapa estaba equivocado, pero sin abandonar la búsqueda del tesoro. Pero una vez que tomas la decisión, ya sea para perseverar con más fuerza o para pivotar hacia un nuevo rumbo, tienes un producto que funciona, un modelo validado. Y entonces surge la pregunta del millón: ¿cómo pasas de 100 fans a 1 millón de usuarios? Resulta que no hay infinitas maneras de crecer. Hay solo 3 motores de crecimiento que impulsan a casi todas las empresas exitosas. El primero es el motor viral. Cada cliente trae a más clientes. Como cuando tu abuela se unió a WhatsApp y de repente toda la familia estaba ahí. El segundo es el motor pegajoso. Haces que la gente no pueda vivir sin tu producto. Como Netflix, que conoce tus gustos mejor que tu propia madre. Y el tercero es el motor de pago. Inviertes dinero para conseguir clientes, pero cada cliente te da más dinero del que gastaste en conseguirlo. Como Google, que paga por aparecer en tu búsqueda, pero gana más con los anuncios que ve. La clave no es usar los 3 a la vez, como si fueras un malabarista desesperado. Es elegir uno y dominarlo. Porque cada motor requiere métricas diferentes, equipos diferentes y mentalidades completamente diferentes. Intentar hacer los 3 es la receta perfecta para hacer los 3 mal. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. El crecimiento sostenible no viene de campañas publicitarias geniales o de salir en las noticias. Viene de las actividades normales de tus usuarios normales. Cada vez que alguien usa tu producto, automáticamente trae más usuarios. Eso es crecimiento real. Todo lo demás es fuego artificial, bonito de ver, pero se apaga rápido. El Lean Startup no es solo una metodología para crear productos. Es una filosofía para navegar la incertidumbre con la elegancia de un científico y la velocidad de un emprendedor. Es la diferencia entre apostar tu futuro a una corazonada y construirlo sobre evidencia sólida, experimento tras experimento, pivote tras pivote, hasta encontrar esa combinación mágica que convierte una idea en un imperio. 6. Ya tienes un producto validado, has sobrevivido al valle de la muerte del pivotar o perseverar. Ahora llega la pregunta que quita el sueño a todo fundador: ¿cómo diablos hago que esto crezca? Y aquí es donde la mayoría comete el error más caro de su vida empresarial. No es elegir mal el producto, eso ya lo solucionaste. Es elegir el motor de crecimiento equivocado para un producto que funciona. Es como intentar hacer funcionar un Ferrari con motor de tractor. El coche es precioso, la mecánica es sólida, pero vas a ir más lento que tu abuela en bicicleta. Y lo peor es que vas a pensar que el problema es el coche, no el motor. Mira, solo existen 3 motores de crecimiento en este mundo. Y cada producto nace con el ADN para uno específico. Intentar forzar el motor equivocado es como intentar que un introvertido sea vendedor de seguros. Técnicamente es posible, pero va a ser una tortura para todos los involucrados. El primer motor es el pegajoso. Su filosofía es simple: no necesito que me ames desde el primer día, necesito que no puedas vivir sin mí después del 30. Piensa en Notion. Al principio es un caos, una pesadilla de configuración que te hace extrañar Microsoft Word. Pero después de 3 meses organizando tu vida entera ahí dentro, dejar Notion es como quemar tu casa con todos tus recuerdos dentro. Su tasa de retención del 80% no es casualidad, es arquitectura emocional. El truco del motor pegajoso no está en la adquisición,
está en hacer que el costo de marcharse sea emocionalmente impagable. Cada día que usas el producto, se vuelve más valioso. Es como una relación tóxica, pero en el buen sentido. Luego está el motor viral, el unicornio que todos persiguen pero pocos entienden. No se trata de hacer un TikTok que se vuelva viral, se trata de que usar tu producto automáticamente cree nuevos usuarios. Es la diferencia entre ser famoso por un día y ser contagioso para siempre. Calendly es un ejemplo perfecto. Cada vez que alguien te manda un link de Calendly para agendar una reunión, tú ves lo fácil que es y piensas necesito esto en mi vida. El producto se vende solo a través de su uso. Es como un virus, pero uno que la gente quiere contagiar. La matemática aquí es brutal y hermosa. Se llama coeficiente viral. Si cada usuario trae 0,9 nuevos usuarios, estás muerto. Si cada usuario trae 1,1 nuevos usuarios, acabas de encender un fuego que se propaga solo. La diferencia entre 0,9 y 1,1 es la diferencia entre la extinción y la dominación mundial. Y finalmente está el motor de pago, el menos sexy pero el más predecible. Aquí no hay magia, solo matemáticas brutales. Gastas 20 euros en publicidad, consigues un cliente que te va a dar 100 euros a lo largo de su vida. Rinse and repeat hasta que seas rico o te quedes sin dinero, lo que pase primero. Unbounce hizo esto a la perfección. Sabían exactamente cuánto valía un marketing digital para ellos y cuánto podían gastar en Google Ads para conseguirlo. No esperaron a volverse virales, simplemente compraron su crecimiento de forma rentable. Es como tener una máquina expendedora que por cada euro que metes, te da 5 de vuelta. Pero aquí viene la parte que separa a los amateurs de los maestros. Los mejores no eligen un motor, orquestan una secuencia. Spotify empezó siendo viral con sus playlists compartidas, luego se volvió pegajoso con sus algoritmos de recomendación y finalmente añadió el motor de pago con Spotify Premium. Cada motor preparó el terreno para el siguiente. Es como una sinfonía. Primero el violín te engancha, luego entra la percusión para mantenerte y finalmente los metales para el gran final. Pero si empiezas con los metales, solo vas a hacer ruido. El error que mata startups no es tener un mal producto, es aplicar el motor equivocado a un buen producto. Es intentar hacer viral algo que es naturalmente pegajoso, o intentar hacer pegajoso algo que debería crecer pagando por usuarios. Frederick Taylor revolucionó las fábricas eliminando movimientos inútiles. Eric Ries revolucionó las startups eliminando productos inútiles. Pero el siguiente nivel es eliminar estrategias de crecimiento inútiles. El mayor desperdicio no es construir algo que nadie quiere, es hacer crecer mal algo que la gente sí quiere. Así que antes de gastarte el presupuesto de marketing en el motor equivocado, pregúntate, ¿cuál es el ADN de mi producto? ¿La gente lo usa una vez y se olvida, o cada uso lo hace más valioso? ¿Usar mi producto naturalmente expone a otros a él? ¿O simplemente tengo que salir a cazar clientes uno por uno? La respuesta a esa pregunta no solo determinará cómo creces. Determinará si creces.